Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la tarde de ayer se llevó a cabo la segunda edición de Mexicráneos ahí sobre Paseo de la Reforma. Serán 54 cráneos los que estarán exhibidos de manera artesanal. Son 54 cráneos totalmente distintos y algunos serán subastados para poder apoyar a distintas fundaciones. ¿Quién sabrá exactamente qué se vivió y quiénes acudieron? ¡Chequen esto! Paseo de la Reforma se vistió de manteles largos con la segunda edición de Mexicráneos, exposición que muestra los cráneos elaborados por distintos artistas, de los cuales algunos de ellos donaron su obra para distintas cuestiones benéficas. Una de ellas fue la diseñadora mexicana de joyería en plata, Delia González, quien fue acompañada por el senador de la República, Martí Batres, quien develó el cráneo diseñado de manera directa en Taxco y ocupando distintos materiales originarios de Guerrero. Al término de la develación platicamos con Delia y esto comentó. Todo está hecho a mano y entonces también queremos visibilizar el trabajo artesanal queremos visibilizar el trabajo hecho a mano por mexicanos que podemos estar en cualquier parte del mundo con nuestra joyería y con nuestro arte moderno y contemporáneo. Sin embargo, hubo algunas personalidades del medio artístico como Maliyani Marín, quien esto dijo. La verdad que se está apoyando tanto el arte, el trabajo de los artistas mexicanos y bueno, está increíble toda esta exposición que están poniendo que hoy se va a inaugurar y aquí estoy por supuesto apoyando a Delia González, que es mi amiga y además mi familia. Es una gran amiga mía, además de que yo la admiro como diseñadora porque es espectacular. Bueno, es mi madrina de primera comunión, entonces pues somos familia también y hoy estoy aquí apoyándola. Por su parte, la productora Carla Estrada, orgullosa de poder participar en estos eventos que enaltecen el talento y orgullo de los mexicanos. Yo creo que lo que está haciendo la Ciudad de México es maravilloso, acercarnos a la cultura de una u otra forma. Esta forma es una forma muy divertida, muy artística y bueno, Delia es una artista definitivamente reconocida y una gran amiga. Entonces estar aquí y apoyarla se me hace increíble. Un domingo que te puedas venir a pasear, a hacer ejercicio, a comer cosas ricas y además ver arte y a los amigos. Cabe destacar que gran parte de estas piezas forman parte de nuestras tradiciones y al término de la exhibición, algunas de ellas serán donadas para distintas fundaciones y una de ellas para el mes rosa de la lucha contra el cáncer. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Gerardo Gómez Borbolla, expareja sentimental de Alejandra Guzmán, dio declaraciones el pasado fin de semana en las cuales, no está de acuerdo cómo lo ponen en la serie que ya viene de Alejandra Guzmán, en la cual lo dejan como un verdadero mantenido bueno para nada. Pero ¿quién sabe exactamente de qué manera responde Gerardo Gómez de la Borbolla? ¡Chequen esto! Gerardo Borbolla acudió a Plaza de las Estrellas en compañía de su guapa esposa, quien le dará la dicha de ser nuevamente papá, y ahí el conductor dijo que aunque nunca autorizó que utilicen su nombre dentro de la serie sobre la vida de Alejandra Guzmán, no demandará ni guardará rencores, aun cuando se enteró que dentro de la misma lo señalan como un vividor, infiel y todo un patán. Me escribió una amiga que vive en Miami y que su hija es actriz y me dijo, oye, me llegó un guión en donde vas a salir tú en la serie y creo que no están poniendo cosas ni verdaderas ni muy padres de mi persona. Por lo que me dijeron, salgo como un hombre bien vestido, que le gusta lo mejor y que pues, no tanto como vividor, pero un poco fiestero, como que enamoro a las mujeres y que... ¿Eres fiestero? ¿Ningún infiel? Pues no, la verdad es que nunca le he sido infiel a nadie, ¿no? Yo soy una persona muy leal. Cuando me comprometo en algo, pues sí me comprometo al 100. Con un nudo en la garganta, el ex de Alejandra Guzmán reveló que lleva 5 años sin poder ver a la hija que tuvo con Fernanda Alío, aunque le llena de consuelo la llegada de su próximo hijo. Saca fotos de mi hija tapada, la cara, no sé hoy cómo es mi hija, hace 5 años y medio. Y no la volví a ver. Pues que la amo, que espero que esté bien, que me gustaría verla muy pronto, que hoy que voy a plasmar estas manos, si algún día no estoy, pues ven y tócalas, hija, porque... lo más. Algo inexplicable. Tiene 7 meses mi esposa y se llama José María, nuestro bebé.
y nace en diciembre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. Mucha fue la información surgida en torno a la vida y obra de los famosos. Una de ellas, lamentablemente, la actriz Betty Monroe fue asaltada en su propia casa. Se la llevaron en su vehículo, la dejaron más o menos por el rumbo precisamente del Palacio de los Deportes, ahí en conjunto con su camioneta. Pero ¿quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen eso! Una agradable tarde en las paradisíacas playas de Acapulco, lugar en el que el amigo de todos los niños suele estar la mayor parte del tiempo para llevar una vida más tranquila. A pesar de que Pablo Montero dio a conocer que ya se divorció de Carolina Van Bieling, el cantante le prometió a sus hijas que siempre estará muy cerca de ellas. Es por ello que acordó con su ex que seguirán unidos y viajarán juntos todas las veces que sea necesario por el bienestar emocional de sus pequeñas. Por ello, lo acompañaron a Washington a recibir un reconocimiento que le otorgó una universidad de aquel lugar. Pedro Torres le organizó fiesta sorpresa a su hijo Pedro Antonio con motivo de sus 30 años de edad. El productor lleva tan buena relación con Lucía Méndez, madre de su hijo, que no tuvo empacho en invitarla a la reunión para que compartiera ese momento especial junto a su familia. David Bisbal compartió en sus redes sociales que nuevamente será papá. Es por ello que mostró un par de fotos con sus fans en donde se ve el ultrasonido de su esposa Rosanna Zanetti y otra donde se ve la mano del cantante, de su hija Ella y de la propia Zanetti sobre el vientre, dándole la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Arturo Ortiz, líder de la única e internacional Sonora Santanera, dijo que le parecería buena idea grabar temas con Maluma, J Balvin y algunos otros reggaetoneros. Este proyecto ya lo venimos haciendo nosotros desde hace 23 años. Fue el primer disco de colaboraciones que hicimos, pero en aquel entonces no estaba de moda y no pasó nada. En aquel entonces le hicimos una colaboración con el señor Vicente Fernández, con su hijo Alejandro, con Celia Cruz, con Yuri. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias por toda tu información. Más adelante te veremos. Efectivamente, más adelante más espectáculos, mi queridísima.